dejé anotado lo que dijeron. Lo veamos. Para cobrarlo. Ya. Bueno, este es nuestro tema, ¿no es cierto? Equipamiento de escala urbana según el programa que tenemos como malla curricular de la escuela. Ya nos presentamos, ¿no es cierto? Nos conocemos un poco más. Y nuestra primera pregunta, como para que empecemos a conversar, si bien ya hay algunos que han experimentado este cambio de escala, nuestro gran tema va a ser la escala urbana. Y podríamos consultarnos o empezar a conversar al tiro de qué entienden por eso. ¿Qué es lo que entienden, digamos, por escala urbana o qué piensan de esto de un equipamiento que tenga que resolverla? Los que ya han cursado el taller por ahí, ¿alguna opinión? Yo creo que es como el alcance que llega a tener el uso de un equipamiento con respecto a la ciudad a un elemento más grande que el barrio, como por ejemplo diferentes poblaciones grandes que se unen, o no sé, por ejemplo, las compañías igual quizá ya alcanzan una escala más urbana por ser ya densidades de poblaciones más grandes. Eso creo. ¿Quién más? Gracias, Ramón. ¿Quién más quiere conversar algo de la escala urbana? Profe, ¿Sí? creo que en la escala urbana igual como que influye harto como el tema de la ubicación y del entorno. Considero que es algo que hay que darle como mucha importancia, porque, claro, como dijo el compañero, atrae mucho más personas que una escala a nivel de barrio, porque la ubicación en el barrio es como para que tenga acceso a la oficina y ese tipo de cosas. En cambio, ya esta escala más grande, eh, considero que tiene que tener como una buena accesibilidad, como igual un entorno bien como adecuado, como ese tipo de cosas. Gracias, Caterina. ¿Quién más quiere compartir algo? Estoy mostrando una presentación. Ya. Bueno, podemos ya empezar a desprender ciertas cosas que vamos a tener como base, ¿no es cierto? Casi como inputs de nuestro proyecto, como temas que vamos a tener que resolver, que son quizás el soporte de nuestro primer apronte al proyecto, que son desplazamientos, vías urbanas. Ya sabemos que el solamente abarcar o pensar que nuestro edificio va a tener que recibir a mucha gente o resolver temas urbanos, va a tener que mover o desplazarse mucha gente. Entonces van a empezar a aparecer temas que son de orden de planificación, de orden urbano, de perfiles de calle, de usos de suelo, etcétera, cosas que ustedes ya más o menos han ido aprendiendo y dominando, pero que ahora vamos a empezarlo a ver de una manera más masiva. O sea, es distinto hacer, ¿no es cierto?, un cumpleaños en una casa a ir a Lollapalooza, ¿no es cierto? El, el- el- la existencia, por ejemplo, del metro, de la locomoción, de las vías estructurantes, es distinto ¿no es cierto?, a cuando llega los familiares o los amigos y empiezan, ¿no es cierto?, a desordenar el pasaje y empiezan todos a estacionarse y dejar el desastre de autos y empiezan a taponearse las vías y ya no se puede, empieza como a colapsar el barrio, ¿no es cierto? Esta es otra escala
y tenemos que resolver temas ahora mucho mayores. Entonces, como dijo por ahí alguna compañera, este cambio de escala va a ser fundamental como primera pronte. Y en eso, digamos, vamos a plantear un taller con Mabel que si bien es un proceso que es permanente, ¿no es cierto?, como método en la escuela y como ejercicio, digamos, de aproximación al proyecto, vamos a estar súper enfocados en el usuario y en cómo llegar a comprenderlo, en cómo tratar de resolver, digamos, los temas que tienen relación con ello, con su uso, con el uso de cómo se viven realmente los espacios. Entonces, por eso el encargo, que más adelante lo vamos a revisar, va a ser una pieza fundamental para que ustedes puedan partir pensando el proyecto. Después de ese encargo, ¿no es cierto?, vamos a trabajar con su propio estudio, que vamos a tener básicamente dos modalidades, una modalidad grupal y una modalidad individual. Y a partir de eso, ¿no es cierto?, vamos a generar primero una idea, digamos, como taller, una visión, digamos, como taller, y después cada uno va a resolver, digamos, su propio discurso, ¿ya? Y en función de eso, una intención. Todo eso va a ser, digamos, nuestro fundamento, algo que ustedes ya dominan. Yo diría que en general en la escuela son todos súper buenos armando conceptos y leyendo lugares, algo que, por ejemplo, con Mabel estuvimos viendo en Taller 10 permanentemente. O sea, son buenos en esa parte, son como bien expertos, pero como varios dijeron, el momento de la traducción es donde nosotros más hemos encontrado falencias. Y en ese sentido, desde esta visión común, nuestra propuesta, digamos, de proceso para el taller, desde esta visión común que ustedes van a construir, que vamos a ir debatiendo en estas primeras sesiones, armar, digamos, como yo le dije a Mabel hace unos minutos, esta como bolsa de gato, donde se junta todo y todo empieza como a pelear, digamos, con todo para lograr, digamos, armarse y pulirse en una idea. Pero nosotros también pretendemos implementar algunas cosas, vamos a estar haciendo ejercicios permanentes, todas las clases, ¿ya? De los cuales se van a ir valorizando, y de eso, digamos, van a ir saliendo notas de proceso, pero vamos a tratar de hacer del proyectar algo más permanente, más continuo, y no tan dependiente, digamos, de solamente el ejercicio del edificio, sino que en pequeñas cosas también podemos ir proyectando e ir liberando, digamos, esa tensión que a veces provoca el proceso de traducción, con que muchos manifestaron como una debilidad. También pretendemos hablar de estandarización y implementar ciertas cosas a nivel interno del taller, tratar de que logremos una especie de lenguaje común y que todos, digamos, tengamos un nivel parejo de representación, así como muchos también manifestaron que era un objetivo a mejorar. La gráfica, la digitalización, digamos, la alfabetización digital, en ese sentido, es un desafío también para nosotros que ustedes representen de buena manera los proyectos. También vamos a tener algunas entrevistas, no solo con nuestro mandante, porque vamos a tener un mandante en este taller, sino también por ahí con uno que otro invitado. Y nosotros también vamos a ir generando unas cápsulas de contenido que vamos a ir entregando como información para que ustedes puedan ir resolviendo esto. Todo esto se va a traducir, ¿no es cierto?, en su propuesta como traducción individual,
y que cada uno, ¿no es cierto?, va a ir consolidando ciertas partes, digamos, de esa propuesta, como la definición del orden, el programar correctamente un proyecto, me refiero a consolidar, digamos, los recintos necesarios o entender los recintos que debe tener. Eso va a ser fundamental, sobre todo cuando hablamos de escala y de dimensionamiento de un proyecto, el qué va a contener, ¿ya? Y cuál es la dimensión y la proporción, digamos, de eso. Estructura espacial y a su vez forma resistente, ¿no es cierto? Cualificaciones, que también es súper importante para nosotros cuando hablamos también por ahí del lenguaje, de si complejizarlo o simplificarlo. Para nosotros es súper importante que más que eso entiendan las cualidades que tienen los espacios que quieren lograr y desde ahí construir, digamos, propuestas. Después tenemos todo el proceso formal de proyecto, el partido general, anteproyecto, detalle, el imaginario, para construir, ¿no es cierto?, sus propuestas finales. Ese es como nuestro proceso, digamos, que vamos a tratar de implementar para tratar de consolidar, digamos, como lanzarse, digamos, a este cambio de escala, a visualizar la ciudad. Vamos a construir nuestra propia memoria, vamos a hablar harto de eso, porque nuestro tema y nuestro encargo tiene mucho que ver con eso, también vamos a extraer, digamos, mucha información que nos da la ciudad, que viene cargada en la ciudad, y que también es tema, digamos, de nuestra disciplina, que es todo lo que tiene que ver con normativa y con información de dato duro que nos entrega, digamos, la ciudad misma. Y para eso vamos a partir por hablar de algunos conceptos, ya en este cambio de escala. El primero, ciudad, ¿no es cierto? Ahora ya no vamos a hablar solamente de un barrio o solamente de una vivienda, sino que siempre vamos a estar hablando de la ciudad. Y yo busqué algunas definiciones de ciudad de filósofos y pensadores también de la disciplina, urbanistas, etc. Y destaqué que es algo que ustedes también pueden ir haciendo cuando vayan construyendo o buscando referencias. Destaqué para mí aciertos y desaciertos. Hoy día se habla mucho del lenguaje inclusivo y de todas esas cosas. Partí por también filtrarlo por ahí. Y la primera, descartamos a casi la mitad del curso, ¿no es cierto? Según la primera definición, hay muchos que no están en la ciudad. Una aglomeración de hombres, ¿no es cierto? Más o menos considerable, densa y permanente, con un elevado grado de organización social. Diré que también ahí podríamos destacar algo. Generalmente independiente, que eso también es importante, digamos, como definición de ciudad, para su alimentación del territorio sobre el cual se desarrolla, e implicando por su sistema una vida de relaciones activas necesarias para el sostenimiento de una industria, de un comercio y su función. Esa primera definición fue como fundamental en el momento histórico y a partir de esa surgieron muchas otras. Y si vamos viendo un poquito más, vamos a ir viendo que ahí se fueron reacomodando algunas cosas. La segunda dice, la ciudad es una aglomeración importante organizada para la vida colectiva y en la que una parte notable de la población vive en actividades no agrícolas. ¿Ya? Esa es como bien neutral. La tercera dice, una ciudad es una comunidad de considerable magnitud y de elevada densidad de población que alberga en su seno una gran variedad de trabajadores especializados no agrícolas, amén de una élite cultural e intelectual. O sea, esa tampoco a mí me pareció mucho porque, ¿no es cierto?, está más enfocada en que una suerte de población le sirve a otra, ¿no es cierto? Cuando en realidad hoy día estamos hablando de comunidades de otro tipo de organización.
¿ya? Entonces eso también, digamos, pertenece a otra época. Después tenemos esta otra que dice, es una agrupación de más o menos grandes de hombres, de nuevo terminamos descartando a la mitad, sobre un espacio relativamente pequeño que se ocupan densamente y que se utilizan y organizan para habitar y hacer su vida de acuerdo con su estructura social y su actividad económica y cultural. Esa segunda parte como que parece un poquito más coherente y de hecho esa parte se empieza a usar mucho en definiciones hacia adelante, la de Manuel Terán. Después hay una definición para ciudades pequeñas, dice la agrupación, las agrupaciones densas de viviendas en el interior de las cuales todos los desplazamientos funcionales se realizan a pie. Esto lleva a individualizar núcleos cuya población oscila entre X y X habitantes, ¿no es cierto? Lo que me pareció interesante de esto es que hablaba de una manera de vivir y una cierta escala, ¿no es cierto? Esto de que pudiéramos desplazarnos a pie, ya hablaba como de una cierta escala, pero esto es para ciudades pequeñas, entonces también hay que visualizar que los desplazamientos también son importantes y hablan también de escala. La última, que es de las más contemporáneas, dice: la ciudad es una realidad física, tangible, pero también es inequívocamente una construcción social. Es el proyecto de una sociedad, de un lugar y de un momento determinado, con su ideología, su cultura, su ética y sus valores, sus relaciones sociales e interdependencia, con una economía siempre compleja. Aquí ya es un poquito más, quizás cercano a lo que ya empezamos a construir nosotros como ideal de ciudad, como algo colectivo, ¿no es cierto? Como un ideal, como una construcción social, ¿no es cierto? La ciudad que queremos. Y ahí es donde podríamos partir, ¿no es cierto? Como global, como, ¿no es cierto? Vamos a hablar de ciudad como un todo, ¿no es cierto? Como todos nosotros también somos ciudad. Y en ese cambio de escala, ¿no es cierto? Nosotros tenemos definido un marco normativo que nos rige, digamos, tenemos algo digamos, plantea un marco en nuestra disciplina, de manera nacional, intercomunal y comunal. Tenemos ¿no es cierto?, la ley y la ordenanza, pero también tenemos los planes reguladores intercomunales y metropolitanos, y a nivel, digamos, comunal tenemos los planes reguladores comunales, los seccionales y los límites urbanos, que son, digamos, lo que establece, digamos, la pauta, digamos, de hasta dónde son los límites de una ciudad. Entonces, nosotros nos vamos a meter de manera, digamos, general en el mundo de la planificación, como por ahí también conversó un compañero de ustedes que era parte de sus intereses. ¿No es cierto? Y vamos a hablar de escala y de un montón de otras cosas, pero sobre todo de la carga de información que nos entrega la ciudad. Ya sabemos, ustedes ya han trabajado en distintas escalas menores, ¿no es cierto? Residenciales, viviendas, etc. Pero ahora vamos a empezar a ver la ciudad como un todo, con su gente, con su territorio, con su manera de ser, digamos, con sus actividades productivas, con cómo funciona, cómo puede funcionar, cómo visualizarla y proyectarla a futuro. Y en ese sentido también la experiencia de cada uno de ustedes va a ser fundamental, y lo que ustedes también pueden aportar en sus investigaciones, para cómo construir, digamos, esta visión común de la ciudad. Por supuesto, vamos a entrar en materia también a manera general, no tan estricto, pero sí a comprender un poquito más y analizar el proyecto desde un punto de vista normativo, cuáles van a ser nuestros regentes, digamos, y cuáles van a ser nuestras funcionalidades, y para eso también nos vamos a apoyar en la norma urbanística, ¿ya? Que van a ser, digamos, parte de nuestro dato.
Pero nuestro tema fundamental va a ser el equipamiento, y para eso van a investigar también ustedes de lo que significa, ya vienen experimentando un poco de lo que es el equipamiento, pero ahora vamos a hablar de temas como el posicionamiento, el desplazamiento, la comunicación, sus propias experiencias de cómo viven la ciudad para con ese equipamiento, lo que pasa, por ejemplo, cuando uno habla de cuánto trecho tiene que recorrer una persona para llegar al equipamiento, la experiencia, si queda muy lejos o no, si voy o no voy, porque si está muy lejos, si está muy cerca, o etcétera, ¿no es cierto? O cuánto es capaz de recorrer en función de lo que llama el equipamiento, ¿no es cierto? Como lo que yo decía hace un rato de Lollapalooza, que hay gente que, ¿no es cierto?, recorre de todo el país para llegar a un parque, ¿no? En específico. Después tenemos, ¿no es cierto?, hemos ido acercándonos, haciendo, digamos, un zoom in. Tenemos el concepto de ciudadanía. ¿Qué significa pertenecer, ¿no es cierto?, a la ciudad? Y el ciudadano, como definición, dice, la persona con derechos y obligaciones que participa y toma parte de las decisiones de lo público. Elige a sus gobernantes, cumple con la ley, paga impuestos y realiza acciones voluntarias a favor de lo público. ¿Ya? Principalmente las definiciones que estuve encontrando tenían mucho que ver con la participación, ¿ya? Con la construcción, digamos, colaborativa de la ciudad. Y las visiones actuales, digamos, como parte, digamos, del pensamiento acerca de esto, dejé esta que tiene que ver con el empoderamiento, la ciudadanía como empoderamiento, y se incorpora como factores cruciales dos dimensiones que no tenían cabida en los enfoques previos, dice, las asimetrías de poder entre grupos y las necesidades de conocimiento de la diferencia. Y creo que como parte, digamos, de la participación es que construyamos, ¿no es cierto?, este ideal común, que va a ser, digamos, lo que nosotros vamos a construir como parte del enfoque del lugar. Y después vamos a ir acercándonos cada vez más en el proyecto, a ir haciendo, digamos, el enfoque hacia el detalle, y vamos a tratar de llegar, digamos, a comprender a nuestro usuario, a nuestro habitante, y aquí me gustó mucho esto que define Martin Heidegger, que filósofo alemán. Dice, desde la palabra del alto alemán antiguo que corresponde a construir, ¿sí?, wohnen, significa habitar, que quiere decir permanecer o residir. El wohnen sigue, o sea, siendo la palabra bin, dice, soy, es la manera según la cual los hombres somos en la tierra. Por lo que la palabra bauen significa que el hombre es en la medida que habita. Pero habitar significa al mismo tiempo abrigar y cuidar, donde el construir como cuidar y el construir como levantar edificios están incluidos en el propio término construir, que es habitar. ¿Ya? Entonces, yo creo que eso también engloba lo que hacemos nosotros, que implica mucho más que construir, ¿no es cierto?, que nosotros estamos preocupados de generar, digamos, mucho más que eso, de construir las experiencias, digamos, las atmósferas dentro de un proyecto. Después, una definición y una construcción, digamos, en torno a eso, de un español que se llama Alberto Saldarriaga. Dice, nacer, crecer, vivir y morir en la ciudad hace del ciudadano un animal urbano, adaptado a habitar en un medio artificial dispuesto para este fin. La experiencia del urbano es uno de los parámetros de referencia de la experiencia de la naturaleza. Habitar es tener un lugar en el mundo desde el cual se extienden los vínculos de comunicación y participación en aquello que se ofrece como opción de vida
en un territorio o una ciudad, siendo la vivienda la expresión más directa y evidente del sentido de habitar. La ciudad se asume como su equivalente a escala colectiva. El ciudadano habituado a estar ahí asume su experiencia como propia, por lo que no es necesario, no necesariamente reflexiona sobre ello. Entonces, aquí también hay como una invitación y nuestra diferencia, lo que hablábamos recién de la simpleza del lenguaje, de cómo nosotros somos capaces de reflexionar sobre la ciudad y cómo tenemos que tratar de traducir eso a la gente, ¿no es cierto? A un lenguaje común y a una construcción común de saber comunicar lo que nosotros, nuestras intenciones, digamos, con los proyectos. ¿Ya? Y esta es la primera invitación, digamos, que hacemos con Mabel para pensar, ¿ya? Acerca de la memoria. No sé si conocen la paradoja o la historia de Teseo, el griego que derrotó al Minotauro. ¿La conocen? No, profe, yo no. La paradoja, bueno, habla de Teseo llegó en un barco a la isla donde estaba el laberinto y derrotó. Y cuando volvió, digamos, el barco se conservó como un monumento histórico, como algo que trascendía, digamos, a Teseo y debía ser conservado. Entonces, pero resulta que como era un barco, tenía que ir siendo reparado, porque se seguía usando, ¿no es cierto? Entonces, los filósofos de la época se empezaron a preguntar acerca de si cuál era el barco finalmente de Teseo, si el original que llegó, ¿no es cierto? Y se consagró, digamos, como el victorioso, o si el que a medida que iba pasando el tiempo se iba reparando, ¿no es cierto? Le iban sacando una tabla y le ponían otra, o dos tablas, le ponían otra. Si ese barco que fue reemplazado y que ya tenía tablas nuevas y estaba, digamos, impecable, ¿era realmente el barco o no? Si este barco nuevo que tenía tablas nuevas era realmente el barco o no, o si existía un tercer barco que se rearmó con las piezas que le iban sacando al barco viejo y lo volvían a armar. Entonces la paradoja es finalmente cuál es el barco de Teseo, cuál es el original. Si es el mismo barco, digamos, de Teseo o no, el que es reparado. ¿Qué creen ustedes? Los dos son el barco de Teseo, profe. Los tres, yo creo. ¿Cierto? O sea, hay distintas maneras de verlo. Si uno es riguroso o no con la existencia, ¿no es cierto? Hay distintos pensamientos acerca de la memoria, de cómo nosotros percibimos las cosas y de la carga de memoria que tienen también estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, y aquí le voy a dar el pase a la Mabel, después de hablar tanto rato. Estos van a ser, digamos, nuestros primeros referentes, ¿ya? Para esta construcción de memoria. Este ejemplo, esta paradoja a la que habla Pablo, queda abierta, ¿no? Para que cada uno la resuelva. Pero mientras seguimos preguntándonos, y en estas preguntas que nos hacemos con respecto al origen, aparecen estos PRITs que me parece que son los del año pasado, los últimos que han recibido. Se llaman Lacaton y Basal. No, el nombre no me acuerdo de ella y de él, pero ella es Lacaton y él de apellido Basal. Son una oficina que se conocieron en una universidad en Francia, me parece que es donde estudiaron ellos.
configuraron esta oficina, y ellos partieron trabajando en un país no me acuerdo tampoco, Zimbabue, no sé, un país africano, y su primera obra fue una choza. Ustedes pueden buscar la historia de ellos, y la cual, casi como el cuento del lobo, fue destruida por el viento. Por el bien. Entonces, esto los marcó a ellos, los marcó, o sea, de lo que cuesta construir, de la energía, bueno, un poco lo que aparece acá abajo. Hay energía, hay material, hay historia. Ahí tocamos con el ejemplo recién que estaban terminando de explicar Pablo, entre otros, y que son desperdiciados al demolero cuando por distintos eventos, accidentes, sucede. Entonces ellos de ahí crearon su principio, que es nunca demoler. Ese es su principio, eso es lo que los mueve. Entonces, bueno, ahora estamos en un tiempo en donde se está tomando conciencia cada vez más sobre el cuidado de los tan limitados recursos que tenemos. O sea, cada día estamos escuchando noticias más apocalípticas, y no podemos darnos el lujo de estar desperdiciando estos recursos. Entonces, se dice que era algo tan obvio que tenían que llegar ellos para poder demostrar ya con acciones, no solamente con un discurso, sino que con acciones, cómo esto se puede llevar a cabo. Entonces, junto con ellos surgen varios conceptos que están aquí marcados, y ahí sin duda hay otros más, pero aquí, por ejemplo, aparecen lo que es la rehabilitación de la edificación ya existente, lo que es la reparación, remodelación, reutilización en el fondo, y la recuperación de esta energía, de este material, de esta historia. Entonces cobran fuerza en la medida que nos formulamos la pregunta, y con ello movilizamos acciones, que es, por ejemplo, el ejercicio que vamos a hacer en este taller. Entonces, esta pregunta, o sea, esta preocupación de ellos queda aquí manifestada en una pregunta: ¿qué es lo que sería para nosotros, para nuestro taller? Desde la mirada del tema que ya les vamos a decir, y sin duda estamos viviendo un momento histórico que, independiente, yo de esta cuestión me río, porque entre los que creen le llaman pandemia, los que le llaman plandemia, da lo mismo para efectos de esto, pero sin duda que estamos viviendo un momento en que va a cambiar la arquitectura, sin duda. Así como el movimiento modernista apareció desde la gripe española, esa pandemia generó un gran cambio en la arquitectura, partiendo porque volvieron los estudiantes a clase, y las clases eran al exterior, empezaron a aparecer, a alivianarse, a abrirse ventanas. Entonces hubo todo un cambio en cuanto a la arquitectura a partir de esa gripe española de principios del siglo XX. Entonces, ahora, sin duda, luego vamos a estar escuchando sobre, o sea, ya hemos visto acciones en la ciudad que la recogen, que definen distanciamiento, hay espacios que se han reutilizado. Nosotros nos imaginamos que en el taller anterior ustedes también tocaron el tema. En los momentos en que nosotros nos tocó taller, los talleres que realizaba anteriormente con Jacqueline, tocamos también el tema del barrio, de la vivienda, cómo se repiensa, porque estamos en un momento en donde aparece el o sea, rehabilitar, el repensar, reformular, y el taller no puede estar ajeno a este momento histórico. Entonces, también las preguntas que nos formulamos como temática de taller van a recoger esta mirada, cómo va a cambiar. Probablemente van a aparecer normativas también que van a ir regulando esto, y se van a sumar espacios, van a aumentar tal vez los metros cuadrados de la edificación pública, considerando estos aforos, ya llevándolos, y además la flexibilidad de los espacios que puedan también dar una buena respuesta en un futuro frente a quién sabe qué eventualidad. Entonces, aparecen muchos aspectos, y sin duda cada uno de ustedes ha pensado en algo, ha reflexionado tanto en los talleres que ha hecho como en su entorno más cercano.
Ellos también consideran, junto con esto, que el demoler es la opción más fácil. ¿Puedes volver? Que me quedaron ahí. No, demoler es la opción más fácil. Lo otro que ya les dije, lo importante es la rehabilitación de edificios preexistentes, porque antiguamente cuando edificios son catalogados como patrimoniales, edificación que es significativa para algún contexto, se busca mantener. Aquí uno de los esfuerzos que se hizo fue con la iglesia Santa Inés, por ejemplo. Pero ahora esto ya se está llevando a toda la arquitectura, no solamente a lo que ya es reconocidamente por la comunidad como un edificación patrimonial. Tratar de mantener, de recuperar, está llevado a todo lo que es edificio preexistente. Y lo otro que también hablábamos con Pablo, que también personalmente siempre ha sido una preocupación mía, y también por los ámbitos en donde me desenvuelvo, porque trabajo yo en la municipalidad, he trabajado en el MOB, entonces yo sé que los sueños de los arquitectos son ilimitados, pero la realidad a lo mejor en los Emiratos Árabes podrán dar más rienda suelta, de manera de que cuando están construyendo un edificio, al mandante se le ocurre incorporar otro volumen casi colgando, y es capaz de movilizar hasta tecnología, o sea, que van más allá de un ingeniero que dice, esto no se puede hacer, o sea, aquí anda a decirle eso a un ingeniero, es imposible. Pero allá son capaces de poder generar programas computacionales que te calculen y que hagan posible esto que a mitad de la construcción del edificio te piden incorporar. Eso no nos pasa acá, es la realidad, o sea, tampoco nos podemos negar, pero eso no significa que por lo tanto va a haber una mala arquitectura. Chile es reconocido por ser un país con calidad arquitectónica, y esto no es solamente un tema de que haya más recursos económicos. Pero sí, sin duda, el presupuesto es una variable que es importante al momento de diseñar. O sea, hay distintas visiones, pero esta visión tan artística del arquitecto es algo que personalmente no comparto. Siempre se dice arquitectura y técnica lo conforman, y por ahí alguien dijo esto me parece que fue Sergio, que dijo que se han separado. Claro, yo no sé en qué momento se separó y casi se vieron como nuestros enemigos, los constructores, los ingenieros, restándonos la posibilidad y la riqueza de sumar este conocimiento, este diálogo, esta fusión, de manera que lo único que gana son los proyectos, y con eso gana el mandante, gana el usuario, finalmente. A mí me ha tocado diseñar mucha edificación pública, y en los presupuestos, y uno diseña los exteriores, diseña el espacio público, pero también falta ahí una coordinación con los organismos que son los que entregan las lucas. Y hay unas tablas, no recuerdo ahora cómo se llaman, donde son medidos esta edificación, y se lleva a número, a puntaje, este valor social, este aporte. Entonces, dependiendo de la edificación, hay programas que sí es admisible y hay programas que no es admisible. O sea, dicen, no, las platas de estos fondos no costean tales recintos o tales equipamientos. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces que cuando no hay plata, o que no alcanza la plata, todo lo que es obras exteriores desaparece. Entonces, pues queda el edificio ahí pelado, y después seguramente el usuario dice, pero pucha, el arquitecto, ¿cómo no se le ocurrió poner un arbolito, una banca? Y al menos, sí, estaban, pero los presupuestos recortan eso. Entonces, ahí también falta esta colaboratividad y esta relación entre todos los actores de un proyecto que es algo que también lo hemos conversado con Pablo, que esta metodología BIM está recogiendo. Esto de reunirnos todos. Entonces el presupuesto también es una variable relevante al momento de diseñar. Lógicamente esto no significa que estamos aquí en este ejercicio universitario, en donde esto no hay monto, pero sí tener una conciencia de ello, porque en el momento en cuando ya empiecen a ejercer, se van a encontrar de frentón con esto, y no puede ser un motivo para decepcionarse de la carrera.
sino que es otra variable que se suma a todas las variables que nos enfrentamos en cada proyecto que abordamos. El lugar, el programa, los metros cuadrados. ¿Ya? Ya, la otra nomás, Pablo. Aquí hay uno. Tenemos ahí que terminar de definir las tareas, pero esto también puede ser un ejercicio de búsqueda de ustedes en esta revalorización, que es en el fondo lo que buscan estos ejercicios de recuperaciones, reutilizaciones, es cómo aparecen caras nuevas, pero se mantienen. Ahí aparece, para quien lo quiera buscar, me imagino lo conocen, pero si quieren ver los planos, más imágenes de este museo, del arquitecto Peter Zumthor, cómo queda la ruina y se hace este ejercicio en donde se reconoce lo nuevo. Ha habido también posturas en donde lo nuevo trata de mimetizarse con lo antiguo, que es un ejercicio que ha pasado en nuestra zona típica, en La Serena, por ejemplo, en que, bueno, también hay muchas maneras de verlo, pero uno de los cuestionamientos que se ha hecho es de que lo nuevo trata de asimilarse a lo antiguo, entonces tú no sabes qué es nuevo y qué es antiguo. Entonces también hay otras posturas más contemporáneas con respecto a ello, y se habla de no generar falsos históricos, no generar falsos históricos. Entonces, que tú reconozcas aquí en estas imágenes, tú reconoces qué es lo nuevo y qué es lo original, el origen de lo que habla Pablo. Entonces, qué es válido, deja de ser el museo, que es lo que era, es algo ya que cada uno puede desarrollar dentro de sus posturas. Ahora, esta imagen de arriba es como las pretensiones también que tenemos de poder llegar, así como dijeron ustedes, las pretensiones que tienen para el taller, o sea, de poder llegar a un nivel más fino del detalle, pero este detalle, que no sea un detalle sacado de internet, sino que es un detalle que está colgado de sus ideas, de sus fundamentos, de sus observaciones. No es la chapa marca Poli, número no sé cuánto, que compran en algún centro, sino que algo tiene que ver con la medida, con la escala de la que hablaba Pablo, con la manera de cómo funciona, cómo lo toma, el peso, en fin. Ya, la otra. Acá estos son algunos de los proyectos de los arquitectos, estos primeros referentes, en donde ellos no revisten, o sea, no subutilizan los recursos. Entonces, es muy honesta, como se le dice a esta arquitectura, donde muestra lo que es su estructura. Abajo aparece un ejemplo, que también lo pueden buscar ustedes, no me acuerdo el nombre de este edificio, pero a ellos se les pidió, bueno, una idea era poder haber demolido esto, porque era insuficiente los metros cuadrados, pero ellos proponen una estructura, o sea, la solución de ellos fue proponer una estructura que es independiente, ni siquiera tuvieron que intervenir el edificio. ¿Ya? Entonces, mientras hicieron esta ampliación que significó como 20 metros cuadrados para cada departamento, que también con este tipo de, ¿cómo se me fue el nombre? Como esta especie de vivero, pero tiene otro nombre, en donde entra el sol y genera también una mejoría en lo que respecta al clima. Y esto se adosó en una estructura independiente a la del edificio. Entonces ganaron los edificios, pero no se tuvo que demoler nada ni destruir. Entonces ganó en metros cuadrados y ganó en calidad del espacio. ¿Ya? ¿Ya, Pablo? Esto también, bueno, tenemos algunas imágenes que tienen que ver con la importancia también del trabajo del espacio público. Es una problemática que al menos había detectado yo, no sé si Pablo en los talleres de él, pero mucha edificación que se plantea es el edificio, tú abres la puerta y saliste al espacio exterior, más que público. Bueno, es público, pero exterior. Pero no existe o el tiempo no alcanza. Hay algo que también tenemos que conversar en este taller, de manera de a lo mejor cruzarlo con otro ramo, y esas energías se vayan al proyecto, de manera de que se trabaje también un espacio público de calidad, un espacio público cualificado,
amarrado con el proyecto y que este espacio público de este equipamiento logre una conexión con la ciudad, que eso también es algo de lo que se habla ahora, o sea, que está tomando más fuerza. Hay que ver también esa coherencia después con los recursos que se entregan para ello. Pero aparece el famoso Highline también, una recuperación de lo que eran las líneas, aparecen ahí y se transforma en un parque que recibe pero muchísimos usuarios y que ha sido muy valorado. ¿Ya? ¿Ya? El Highline de Nueva York. Bueno, acá un estudio también que tenemos que hacer nosotros dentro de la arquitectura, volviendo a nuestro contexto más inmediato, de la edificación pública que tenemos, como sabrán ustedes, en el Plan Serena, es donde con mayor fuerza se trabajó estos espacios públicos que están presentes en la edificación, estas plazas o estas distancias que en edificios relevantes, patrimoniales, que se construyeron, como el edificio de la Intendencia que aparece ahí, el Liceo de Niñas, el de Educación, donde funciona la Seremi de Educación, la Seremía. Existe un espacio generoso que les antecede a todos ellos. Entonces, no podemos desconectar nuestro equipamiento como edificio de lo que es este espacio público. Entonces, también hay un análisis que hay que hacer, una valorización de lo que es el espacio público en nuestra edificación pública en la ciudad, en Coquimbo, de donde cada uno esté. ¿Ya? Y acá, no sé si le quieres contar tú, Pablo, que tú la gozas contando la historia de la plaza abajo, que es algo que muy difícilmente y honestamente haríamos todos. Yo no lo haría, no lo hubiera hecho. ¿Estás muteado, Pablo? ¿Estás muteado? Pablo, Pablo, estás muteado. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Justo le iba a decir que abajo les dejo también ahí el enlace de una crítica que, digamos, un análisis, no de criticar, escrito, digamos, del caso de la plaza. Ese también es un proyecto de nuestros referentes de la Catón Ibacela. Es como un proyecto, no proyecto, sino que es una historia bastante entretenida porque a ellos les encargaron renovar esta plaza que aparece aquí abajo y lo que ellos hicieron fue hacer una encuesta entre los habitantes de ahí del barrio y finalmente llegaron a concluir, digamos, que la gente encontraba que la plaza estaba bien y que no necesitaba ningún cambio, más allá de mantener un poco más el aseo o mejorar uno que otro equipamiento menor. Y finalmente el proyecto no se hizo nada. Los arquitectos, digamos, demostraron que la plaza estaba bien así como estaba. Entonces, lo que intentamos, digamos, al poner este referente es que ustedes intenten obtener, digamos, una visión de valor respecto de los espacios públicos y del equipamiento en general a nivel local, y encontrar los aspectos positivos y los aspectos a mejorar, o los aspectos, digamos, que tienen relación con el concepto de valor, que es algo que es bueno, ¿ya? Y que es potenciable, sobre todo. Entonces, ese caso es bastante interesante porque finalmente ellos, a pesar de tener un encargo importante, resultan entre comillas, lo terminan así como descartando o diciéndole, digamos, a la autoridad que en realidad no tiene que hacer una inversión y así los fondos públicos se destinan a otro proyecto que si realmente la comunidad siente que lo necesita. Entonces eso también es otra invitación. Sí. Es otra invitación. Un paréntesis. Este ejemplo de ninguna manera es paltallera, o sea, nadie puede decir, oye, el lugar está, no voy a hacer nada, no se puede tocar porque está perfecto. No, eso no corre para el taller, pero sí hay un punto que es sumamente importante y que, bueno, ahora se hace, y que se decía antes que los proyectos eran hechos de tablero, eran de tablero. O sea, y esto pasó yo, o sea, yo vi mucho, cuando me tocó en el MOP realizar proyectos, y llegaron muchos proyectos en la época post-terremoto del ¿cuánto? 98. Se hicieron
claro, el de Punitaqui, que llegaban, llegaban proyectos de hogares, municipalidades, edificios de salud, de todo. Y muchos no, tú te das cuenta que no habían ido ni siquiera al terreno, no habían ido, porque aparecían proyectos en plano y los terrenos eran pendientes. O sea, así de burdo los casos. Pero además se le ha sumado ahora desde hace un tiempo la participación ciudadana. Entonces, este hecho de que ellos hayan preguntado, o sea, ese ser desprendido del arquitecto, porque la tentación de ponerle una banquita, por lo menos, diseñarle a un suelo que suba, o sea, es súper difícil, yo soy honesta, yo algo hubiera querido hacerle, por lo menos, más que por las lucas, pero como para hacer ahí. Entonces, esta actitud de ellos es admirable, de reconocer, o sea, hacer ese ejercicio con la comunidad, de considerarla, que no quede en intención, solamente en el dicho, sino que existe ahora, están obligatoriamente establecidas ciertas participaciones ciudadanas con los edificios públicos que se hacen. Entonces, hay comentarios, son súper interesantes. Podría parecer inicialmente que es una lata esto, pero es súper entretenido el inventarte ejercicios, porque son como talleres, o sea, donde lleváis papeles, lleváis encuestas, fichas, colocas papeles, empiezas a rayar lo que la gente dice, o les pides que dibujen, y después nosotros hacemos este ejercicio de traducir lo que la gente ha dicho. Entonces ahí tú llegas a respuestas que son apropiadas, tanto que se habla de lo que es apropiado para el lugar. Entonces, igual hay que filtrar, hay cosas que de repente se escapan a los objetivos, pero sí hay muchas coincidencias y tú también conduces hacia información que te va a servir. ¿Ya? Entonces la participación, o ser parte de este proceso proyectual, hacer parte al usuario, es algo que tiene que estar sí o sí. Entonces, por eso es que nosotros vamos a tener de invitados, vamos a tratar de establecer las mayores conexiones posibles con nuestros usuarios, o sea, de manera que este no sea un proyecto, de alejarnos de la posibilidad de que sea un proyecto para nosotros, para cada uno de nosotros, un proyecto con una resolución arbitraria, en el sentido de que lo hice porque me gustó, porque quise, porque lo supuse. Entonces nos desprendemos de estos prejuicios, escuchamos al mandante, pero sí tenemos que hacer ese ejercicio como arquitecto, no es que vamos a ser dibujantes, sino que nosotros traducimos y evaluamos la información que este mandante nos va a dar. ¿Ya? Eso. Oye, no sé si cuando vuelvas a la segunda invitación, no, hazla y de ahí no hacemos la pausa. No, sí. No, yo creo que terminamos con esta y Sí. vamos a la pausa. Sí, ya. Bueno, esta es la segunda invitación, más que nada invitarlos a meterse en esto de repensar, de innovar, de buscarle alternativas a las cosas que nos encontremos y sobre todo con los materiales. Vamos a tratar si bien tenemos que entender y comprender los materiales en su sistema constructivo tradicional, también invitarlos a mirarlos de otra manera e innovar con los mismos. Entonces, esa es como la segunda invitación que le hacemos para el taller. Y ahí, bueno, un par de ejemplos que puso Mabel de proyectos. Hay muchos ejemplos que también nosotros les vamos a pedir a ustedes también en esta búsqueda de referentes, pero en estas búsquedas de referentes ustedes también tienen que hacer un análisis. O sea, nos sirve, por ejemplo, esto, de poner una imagen, ¿no? O sea, va a haber ahí la tarea de ustedes de que puedan discernir sobre lo que están mostrando, hacer un análisis sobre ello, qué es lo que destacan. No es una cosa descriptiva, ¿ya? Sino que qué es lo que se destaca, el clima, el uso, el lugar, la mano de obra del lugar. Entonces esta celosía, estos filtros, estos tamices, fíjense que muchos hablan a veces de lo tamizado y hay ejemplos. Entonces tenemos que estar con los ojos muy atentos a nuestro entorno. Pareciera ahora que estamos más limitados por la salida, pero ya estamos teniendo más posibilidades de salir, de movernos. Yo no sé si ustedes están saliendo
con todos los resguardos, pero estamos afortunadamente ya empezando a recobrar las posibilidades y que también lo que nosotros nos cuestionamos, que entendemos la arquitectura en la ciudad, ese es nuestro libro, este es nuestro libro y ahora no podemos salir, pero tratamos de acortar esas distancias. Y este otro ejemplo, este museo este es una oficina aquí, caigo en la misma crítica que se hizo acá, porque es una oficina y el premio habla de lo machista que es el Pritzker, porque lo nombraron a él, y yo también cometí el mismo error porque se me fue después a anotar el nombre de la mujer, porque son una pareja ellos, de arquitectos, Lynn creo que se llama ella, Linn. Una oficina que la oficina se llama así, Amateur Architecture Studio, y Wan Chu es el arquitecto y Lin no sé cuánto la arquitecta, y ellos también en esta arquitectura patrimonial china, son arquitectos chinos, también, como les decía, Pritzker, también hay una recuperación de materiales. Entonces, esta foto yo la ando mostrando siempre porque la encuentro espectacular, hay una composición que encuentro brillante, de materiales que a lo mejor nunca se le hubiera ocurrido mezclar, como para ir rellenando entre muros de hormigón, y van apareciendo estas texturas, como descascarando, y aparece el pasado, la historia, las técnicas constructivas de antaño, a lo mejor, en estos muros. Entonces hay mucho que ir reflexionando, y en esto yo creo que Pablo también coincide, el ejercicio de anotar todo, o sea, todo lo que piensen, lo que reflexionen, lo que miren, registren. El ejercicio de registrar es el primer paso para asegurar un buen taller. Y este ejercicio lo tienen que hacer solamente ustedes, porque son a ustedes los que les hace ruido o algo detona dentro de sus propias experiencias, las imágenes o lo que les estamos diciendo y mostrando. Así que registrar. ¿Y qué más venía? Y ahí tenemos la Ya, aproximación al encargo. eso. ¿Hacemos el break ahora? Ya, y ahí vamos. Break de 15 minutos. Ya, ¿Tú le pones ahí la pausa Sí. a la grabación? Y nos vemos entonces en 15 minutos. Voy a mostrar el encargo. Y ahí retomé la grabación. Ya. Voy a mostrar el encargo. Ya. Bueno, Ya. hay que estén atentos porque ahora vamos a contarles lo que vamos a hacer. Bueno, esta va a ser nuestra primera aproximación al encargo. Un poco desde lejos todavía. Pero Suspenso. en suspenso, digamos. A través de, digamos, del departamento recibimos la invitación a tomar un tema que, digamos, es parte de la vinculación del medio que podemos hacer a través del taller, y están relacionados, digamos, con la comunidad, digamos, es una invitación de una compañía circense, de un centro cultural, que se llama Cuarta Estación. No sé si hay alguien que la conozca, pero por mi parte y con Mabel no la conocíamos. Es una compañía circense que principalmente tiene su sede en Coquimbo. Vamos a ver el lugar un poquito más adelante. Y bueno, ellos van a estar alimentándonos también de mucha información. Vamos a tener una reunión, van a ser nuestros clientes, nuestros usuarios, nuestros habitantes principales, digamos, como digamos, como foco, aparte, digamos, de todo el público que podamos atraer. ¿Y por qué se llaman Cuarta Estación? Bueno, principalmente porque su historia está ligada a lo que eran las estaciones, digamos, el tren de Coquimbo, luego de que, bueno, ustedes van a investigar un poquito más de eso, pero luego de que se movieran unas estaciones desde el centro, digamos, esta es una foto como del empalme,
desde el centro hacia la periferia, hacia el sector donde hoy día se conoce como la Covico, y este es, digamos, el estado actual, entre comillas, de ese lugar. Por eso que de alguna manera lo fuimos introduciendo un poco a la temática del taller, y ellos tienen en uso y son digamos, usufructuarios de este terreno, de esta infraestructura, y ellos hacen ahí su acto. Les podemos compartir un poco más de imágenes de los recintos que ocupan, pero ellos han ido transformando, digamos, esto, y lo que ellos también, como parte de lo que han ido desarrollando como proyectos propios, digamos, es la búsqueda, digamos, por consolidar este espacio e invertir en él como un futuro parque cultural y centro cultural un poco más amplio. Entonces, este va a ser nuestro lugar de trabajo. Esa es la ubicación, ya está detrásito de lo que es el CESFAM, que está ahí justo en la rotonda. Ya voy a hacer un poquito de zoom ahí. Este es nuestro programa que ellos nos presentaron como tentativo en un documento, pero nosotros vamos a construir también uno propio. Vamos a ir viendo qué realmente son las necesidades, digamos, no solo de la ciudad, sino que también de ellos. Entonces nosotros también vamos a ir a desarrollar, digamos, un programa más robusto también. Ahí está la rotonda, ahí está el CEFAM para los que no se ubican. Está detrás, digamos, de esto, y es un lugar un poquito que pareciera estar como a trasmano, un poco detrás de panderetas, ¿ya? Y es donde antiguamente existía la estación que está por ahí, la estación Coquimbo del tren. El tren, ¿no es cierto?, se da como toda una vuelta y pasa por esta curva, que esto es San Juan. Aquí es donde se pone la feria en San Juan, y, ¿no es cierto?, se da toda esa vuelta y pasa por aquí, que es donde era esta estación. Entonces, una explanada bastante bonita, que me imagino yo, no lo he verificado ni nada por el estilo, pero que tiene una buena salida, digamos, hacia acá, una vista bastante interesante al parecer, y que tiene un vínculo, digamos, con todo este territorio de barrios, digamos, ya súper consolidados. Entonces, da para tener, digamos, un equipamiento de la escala en que vamos a trabajar, y tenemos un posicionamiento bastante interesante dentro de la trama. Ese va a ser nuestro tema común. Todos van a trabajar, digamos, en este lugar, y cada uno va a construir, digamos, su propia traducción o propuesta para este usuario. ¿Ya? Vamos a, como les dijimos, vamos a tener unas entrevistas con nuestros mandantes, para que ustedes puedan, digamos, extraer información necesaria y conocerlos un poco más, y ver cuáles son, digamos, sus objetivos, sus sueños, su visión, digamos, de este lugar. No sé si tienen algún comentario, opinión. Eh, mm, no sé, yo estoy impactado porque eso es justo al lado de mi casa y es un lugar muy bueno que de hecho yo elegí el semestre pasado para hacer un proyecto ahí, pues hice una iglesia. ¿Ya? Y qué bueno que lo eligieran, y no tenía idea de esto, de esta cuestión artística que hacían ahí. A veces escuchaba Oye, música porque el otro día andaba por ahí y no sabía qué era eso. ¿de dónde era? Sí, yo eso quería saber si habían escuchado, porque yo lo único similar que he escuchado es sobre el circo minero acá, pero sobre ellos no había escuchado. Entonces eso les quería preguntar si estaban en antecedentes.
¿O estamos todos casi en la misma? Yo sé algo de eso, profe. ¿Sí? Sí. Sí, igual. A ver, cuenten, pues, O compartan. sea, el circo queda como paralelo a la antigua estación de trenes. O sea, lo que se vio ahí en foto era como la antigua estación, pero el Esa, circo queda como para la otra avenida, Eco, ese. ahí, en ese recinto. Y también se puede hacer conciertos así como de música como folclórica también, entre otras cosas, rock también. La estación se ocupa para hartas cosas porque cuando yo iba allá iba a patinar, porque al frente hay una cancha. La estación como que estaba como subdividida, yo sé que también lo ocupaban cuando fui yo, fue como hace 2 años en todo caso, hacían clases de taekwondo también. Entonces la estación se ocupaba algo, la comunidad lo ocupaba para hartas cosas, también vi que se reunían como vecinos también. Una vez fui y había una mesa grande con puros adultos mayores. Entonces es un lugar muy importante para la comunidad porque se lo ocupaban distintas cosas. Ahora lo ocupan lo último que he visto que lo ocupaban los circenses, pero también el recinto se ha ocupado para hartas cosas. Entonces tiene un alto valor. Eso está Yo he tomado interesante porque podemos nutrir el programa. hacen ¿Mm? talleres, hacen talleres de, o sea, clases de telas aéreas y todo ahí. Yo tomé un Ya. par de clases. ¿Cómo? Yo tomé un par de clases ahí y ¿Tú? es bien grande el espacio, sí, de Ah, tela. mira. Y no sé, pues hay un espacio para hacer tela y al ladito hacen como acrobacia con puras colchonetas. Era como súper, ¿cómo decirlo? Como artesanal, por decirlo así. Eh, con lo que tenían hacían las clases. Era muy, muy bacán. Es muy lindo. Qué bueno esto. En el fondo es como que nos llega, que somos una oficina de 30, no sé cuántos son, y nos llega este encargo. Entonces empezamos al tiro, como decía Pablo, a nutrirnos de lo que cada uno conozca, porque para nosotros era desconocido y para usted tiene algo de información. Entonces, de inmediato ya podemos empezar a ir recogiendo datos, empezar a armar el caso. Oye, y porque fíjense que por lo menos a mí me pasó que viéndolo desde el Google Earth, que es esta quinta fachada, que es la primera aproximación que podemos tener, y coincidía con Pablo, que me decía que lo veía tras mano, yo también lo veo a tras mano, porque como se ordenan los barrios aledaños, parecieran que le dan la espalda a este lugar. Y también hice un recorrido por Google Earth y no logré ver por dónde se accede. Entonces, como está la herramienta arriba está activada, Pablo, la herramienta está para rayar, para Sí, dibujar. espérame que lo voy a abrir en Google para que lo veamos. Claro, porque para que vayan dibujando, o sea, los que tengan información o podamos conversar a raya, dibujando de inmediato, o sea, con la herramienta que nos entrega esta plataforma. Y un par de imágenes. Esa es la estación. Esa es la estación Coquimbo, Claro, que es el edificio de ahí. pero ¿por dónde se ingresa? Según yo, por aquí, ¿o no? ¿Alguien conoce? Por estos lados de acá, ¿o no? Se ingresa por los arrayanes, ahí, si lo deja quieto es Eso, a la dibuje. derecha. Ahí, ¿quién Si ves, nunca ve está una dibujando? cancha que está a la derecha. ¿Cuál? Rayas em, nomás, a rayas. la, Ajá. Em, esta es la estación, po, en cuestión, donde mm, hacen Ya, ya. eventos, donde también se comparte, están los mineros, o sea, no los mineros, sino que los circenses y también donde vi que hacían como reuniones, si es que necesitan, es un galpón donde lo ocupan para distintas cosas. Ya, Y la entrada está por aquí, está bien pegada como al final. ya. Ya, por ahí entra.
Por lo menos es por ahí donde uno ocupa el galpón y donde he visto que tienen como para colocar tela, unas como construcciones para colgarse. Ya. Y hacia, o sea, todo este espacio, todo este vacío, hacia acá no se puede pasar. Sí, sí Creo se que puede, profe. sí se puede, ¿Puede? es como medio Se clandestino, se pero entra sí por se puede. acá. Por aquí y también por acá también se puede. Por ahí. En este rato es como un poco informal, ¿o no? No, o sea, es que hay una parte que está como demolida, entonces se puede pasar por ahí. Por eso sí, un poco medio que a la mala, ¿no? O sea, pero no tiene acceso definido, o sea, que haya posibilidad de pasar, eso. Este es un colegio, ¿no? ¿Eso? Sí. No sé. ¿Cómo se llama esa calle? Ahí dice ahí arriba. Alessandri. Sí, Y por ahí. Por ahí estamos cerca del ingreso, ¿no? por Para los aquí, que no ¿no? conocen. Ahí hacia la izquierda. Ahí. Hasta aquí más llega. Ahí se alcanza a Claro, ver eso. una ruina, ¿no? Es por ahí. Sí, profe, igual eso está como en altura. Hay un desnivel como de 2 metros, o Claro, un sí metro se y medio. ven. Y Claro, Igual hay otra entrada, pero al final de la calle Alessandri, que conecta también con la calle San Juan. ya. ¿qué es esta? No, hacia la derecha. A la izquierda no se puede pasar porque está como toda la línea del tren y Esa. Ya. esa de ahí, claro. Sí, esta sí que es súper informal. Porque yo he visto también que se podía entrar por aquí. Aquí hay como una pandereta bien larga, pero aquí está abierto. Entonces, la idea es que de alguna manera nos vayamos aproximando al lugar, vayamos midiéndolo, porcionándolo, digamos, y buscando alternativas de análisis, ¿ya? Primeramente. ¿Ya? Este va a ser Nuestra área de acción. nuestro laboratorio, digamos, para poder analizarlo. Entonces, si es que lográsemos coordinar, si es que pudiéramos, si es que estamos en una fase, digamos, que lo permita y todo el asunto, quizás podríamos ir a visitarlo, tener una visita guiada por la gente y conocerlo un poquito más in situ, Sería el ideal. que sería como un ideal eh, por parte nuestra, digamos. Hay que hacer las consultas, si es que nos lo Profe, permiten. consulta, Ujú. o a mi compañero, ¿esa línea del tren, por ahí pasa el tren de Romeral o es otra línea? Sí, por ¿Está aquí pasa. operativa la línea? ¿Está Ah, activa? perfecto. Sí. Perfecto. Está operativa. Ya, es que no conozco, no sabía que daba la vuelta tan lejos. Sí. Es que, bueno, esto era una estación, pero por aquí también está el lugar, según yo, donde reparaban los trenes, que es esa línea de ahí, Ahí está, claro. y aquí está, estos galpones era donde los reparaban. Claro, es que eso es raro, que esté la estación, que esté todo ese patio de maniobra de los trenes, y esté la estación allá, pero entre medio, sé qué es lo que pasó para que llegaran estas viviendas, o sea, de qué época son. O sea, es parte de la historia que también es algo que hay que investigar. O sea, cómo llegaron, que aparecen cortando esa relación con la estación.
Esto en alguna época tiene que haber sido un solo terreno. Claro. Claro, pero es tan raro esa división que se hizo, esa subdivisión, ese terreno que se cedió para la vivienda. Entonces aquí hay que hacer un análisis urbano de este sector. ¿Es el que vamos a realizar de manera grupal? Sí. Esa parte del taller. ¿Algún otro aporte, opinión respecto del lugar o del tema? ¿Duda? Profe, Ujú. el equipamiento que se pondría ahí, supongo que no abarcaría toda la superficie. Uno podría elegir con qué calles conectar, o por ejemplo, abrir un par, por ejemplo, mover un par de casas para unirla con alguna calle importante que uno considere. Esto no lo hemos conversado con el Pablo, pero yo creo que sí, porque primero va a haber un planteamiento grupal. O sea, El proyecto cada uno lo desarrolla y su contexto inmediato. claro, creo Pero yo, hay sí, un planteamiento grupal, sí, y yo creo que está abierto, claro, por supuesto, a conectar lo que a ustedes les parezca. claro, yo creo que en ese sentido todo eso va a salir del análisis que ustedes hagan, de cuáles son vías que son conectables o no, y si es necesario o no hacer una operación, digamos, de carácter urbano, no sé, por ejemplo, supongamos que esto fuera una avenida principal, pero que bueno, está cortada aquí, no lo es, pero si que nosotros quisiéramos aquí cortar esa manzana, por ejemplo, si se justifica o no. Eso es parte de lo que ustedes van a hacer como análisis, ¿ya? Por ejemplo, ese cruce, formalizarlo, cómo puede ser que la entrada desde ahí, o cómo se relacionan todos esos espacios públicos que hay cercanos con este gran espacio. No tiene por qué ser tan, tan adecuado a lo existente en el sentido de, el acceso va a ser por aquí donde es actualmente. ¿No? Eso es parte de lo que ustedes van a dimensionar con el análisis. Claro, porque hay ciertas tensiones ahí en ese lugar Sí, que han aparecido que son distintas a las originales. El hecho de que se haya emplazado un barrio, un sector, no sé si tendrá tanto la condición de barrio, pero bueno, pero hay un grupo de viviendas ahí emplazadas que claramente cambia las tensiones de lo que era originalmente. Entonces, y con todas las transformaciones y como esto es un organismo vivo, va variando. Entonces, claro. Dentro de este trabajo grupal también seguramente va a haber van a poder presumir futuros cambios, para dónde va el desarrollo de este sector y cómo el proyecto puede ayudar a encauzar o a mejorar, a revertir. Entonces eso es parte de una evaluación que ustedes van a hacer, y eso les va a decir qué es lo que corresponde a intervenir. Claro. Y bueno, respecto del uso de la superficie es bastante, pero ustedes mismos también tienen que hacer el estudio de cuánto es lo que podemos hacer normativamente aquí. Pues recuerden que parte de lo que hablamos es que la información que vamos a ocupar que tiene precargada, digamos, la ciudad, como su uso de suelo, su porcentajes de constructibilidad, de ocupación de suelo. Eso Después, está en la página. Yo me imagino que claro, en la página de la Municipalidad de Coquimbo debe estar el plano regulador y la ordenanza, esos dos instrumentos de planificación que me imagino que los conocen. Ahí ustedes buscan la zona y van a extraer como grupo con toda la normativa que rige ese sector y ese terreno en particular. eso mismo podríamos conversar. Bueno, son 30 más o menos, son 29 en la lista oficial hasta el minuto. Pero supongamos que son 30, entonces tenemos la posibilidad de hacer 6 grupos de 5.
o al revés. No, yo creo que mientras menos, mejor. Sí. Ajá. Porque la idea también es que cuando se hagan estos trabajos, porque a veces no somos muy partidarios que se hagan trabajos grupales, porque no es muy equitativo el trabajo en el grupo, o más que eso, que se dividen los trabajos y se nota mucho después cuando los exponen. O sea, cada uno estudia una materia, se dividen y estudian una. La idea es que a lo mejor para buscar la información, recabar, lo hagan así, de manera más práctica, pero tienen que juntarse y conversarlo todo, de manera que todo el grupo tenga la información completa. Eso. Entonces yo creo que 6 grupos de 5 está bien. Quedaría uno de 4 hasta el momento. Pero buen número. Claro, y en este, o sea, dentro de lo que es el tema, porque todavía ni siquiera estamos hablando del lugar, se ha visto desde ahí, pero si empezamos a ver el tema, también hay algo de historia que tienen que recabar, la historia del circo, y ahora este circo cómo pasa a ser parte de esta ciudadanía que hablaba Pablo. O sea, por ejemplo, como teníamos a una de sus compañeras que participó en ello. Entonces no está tan separado, que es un evento que uno iba a ver casi los meses de septiembre en distintos lugares del país. Entonces, ¿cómo se acerca a la comunidad el quehacer del circo? Entonces eso es interesante, o sea, cómo se abre. Entonces, ustedes pueden proponer ahí a lo largo como grupo también, en este planteamiento de zonas que tienen que ver con el carácter del circo, pero lo que ustedes también deduzcan o analicen de ello. Zonas para que estos ejercicios se puedan hacer en el exterior, pues sería súper interesante poder tener un lugar por el cual tú pases y veas a la gente en movimiento en el exterior también, no solamente llevado al interior. Entonces eso es parte también del programa que van a elaborar ustedes, pues, sobre el programa base que les estaba mostrando Pablo. Ahí está la figura. La imagen que tú estás mostrando, Pablo, ¿tú tenías más en la presentación? ¿Del lugar? Sí, es del ejercicio este. ¿Del programa? Ahí. Sí, y después, ¿cuántas quedaban? No, ahí estamos listos. Ah, eran esas. Claro, ahí hay algo con este programa, que es algo que también vamos a desarrollar con mayor detención y que tiene que ver con la cualificación del programa, pues porque bueno, el tema es bastante particular, pero dentro de ello van a tener ustedes que poder darle como un apellido, una especie de apellido a estos, al restaurante, a la zona que es más de museo, memoria ferroviaria, la sala de exposiciones. No es una sala de exposiciones tipo que podría estar en cualquier lado, sino que ese programa va a responder a lo particular que ustedes encuentran de este lugar, pues, las cualidades, el fundamento, el nombre. O sea, nosotros le llamamos a lo largo de los talleres de distintas maneras, pero en el fondo es lo mismo, pues, es poder reconocer ese espíritu del tema y del lugar, de lo que allí sucede. De esto potencialmente, por ejemplo, hay alguien decía que iba a patinar, entonces yo te podría sumarse al programa también. Porque hay algo dice ahí con los largos, estas tensiones, que es lo primero que estamos viendo desde esta imagen. Hay algo ahí con los largos, con las conexiones, con ciertos atraviesos que podrían tener que ver, y sin duda lo que es la temática de una estación, el abordar, el llegar, el salir. Entonces, ahí empieza a llenarse esto de conceptos. ¿Qué hora? Y la podría mostrar yo esa, Pablo, porque tengo esa imagen. Espérame.
Yo le iba a comentar esto de lo urbano. Fíjense el tamaño del estadio y más o menos Claro, cabe ahí, sí, y tenemos por lo menos, enorme. Papá. ¿ya? Por lo menos 3 medios repartidos, ¿ya? Para que dimensionen un poco de lo que estamos conversando en cuanto al urbano. Te dejo de compartir para que... Así que era cortito, porque eso lo podemos empezar a hacer desde hoy día, que era esta imagen. Y esto parece que se agranda. ¿No? Ahí, esta imagen. Esto de acá, el centro. La utilización de palabras clave. Entonces, estas son algunas que tomé de otro taller, son conceptos que aparecieron, pero es algo que desde hoy día, o sea, partiendo por el concepto de estación, deberían aparecer en su croquera. La idea es que cada sesión de taller en la mañana y en la tarde ustedes estén con su croquera, con papel o lo que tengan, pero vayan tomando registro y vayan dibujando, vayan anotando. Entonces, acostumbrémonos como dice un video que les voy a subir a la Moodle, pensar a raya. Muchas veces vemos en las correcciones que hablan y mueven mucho las manos para tratar de expresar, pero en el momento en que uno les pasa un lápiz y ya, pero dibuja lo que tú estás diciendo, que no tenemos la capacidad de entrar en sus mentes, y Pablo lo puede interpretar de una manera, yo lo puedo interpretar de otra manera. Entonces, cuando acotan esto ustedes, de manera que deje de ser esto subjetivo, que muchas veces se quejan los alumnos, o que entiende que nosotros revisamos de manera subjetiva. Al Pablo le gustó algo, a mí me gustó algo. Y no es así. Y la manera de que ustedes acoten esto, aparte de su responsabilidad, es a través de los conceptos y de poder dibujar. Entonces, cuando uno va hablando, acostúmbrese que le hablen a su familia, a las personas con las cuales están compartiendo, o el ejercicio que Pablo hizo en un momento, que aunque sea una servilleta, con toda soltura, ejerciten su mano, pero conectada con la cabeza y con lo que dice. Entonces, es un pensar a raya, un hablar a raya. Eso es lo que vamos a hacer en el taller. Afortunadamente tenemos esta herramienta que ustedes pueden dibujar aquí en la pantalla, pero muchas veces les vamos a pedir que nos muestren el registro diario de la croquera. Entonces, se puede estar hablando algún concepto y ustedes dibujen lo que se imagina. Ya, no acoten, no limiten el contenido de su croquera solamente a la temática o a la línea recta de lo que va a ser nuestro proceso de taller, sino que vayan nutriéndole, que son como estas inyecciones, estos ejercicios que se van a ir haciendo, pero además con lo que a cada uno le interese. Entonces, cada taller es un ejercicio, porque cada uno después tendrá su manera de encontrar inspiración para el encargo que reciba. Entonces, nosotros en los distintos talleres les vamos mostrando alguna manera en la que pueden encontrar. Pero sin duda que esa capacidad que tienen que tener ustedes de poder asociar y de vincular con no sé, si a alguien le gusta patinar, con el patinaje, con los desplazamientos, esas líneas, a lo mejor tienen cabida en este proyecto. Entonces, no se trata de forzarlo, pero sí de establecer conexiones que permitan abrir posibilidades al proyecto, no limitarla. Pero sí después tener un filtro que sean las justas, porque esto tampoco se trata de llenarlo de millones de conceptos. ¿Veis, por ejemplo, que tengan esta utilización de conceptos y que todo tenga lugar en el proyecto? Después se irá viendo, pero estos conceptos van abriendo la mente. Entonces, ustedes partan anotando estación y de ahí van buscando sinónimos y que tienen que ver con qué, con condiciones del espacio, con cualidades, con adjetivos, como se le puede decir, con actos también, con verbos, relaciones, ¿qué es lo que sucede? Yo les dije uno, el abordar un tren para trasladarse a otro lugar. Eso era lo que pasaba, si hoy día no funciona como estación, ya con qué establecemos la conexión. Siempre conectar, esa es nuestra principal fortaleza como arquitectos que tenemos que desarrollar para poder enfrentar un proyecto, tener esa capacidad de conectar, de enlazar, ya de ir vinculando, y ahí aparecen las posibilidades.
y que son las que nos asombran. A mí con los 20 y tantos años que llevo en la escuela, no dejo de asombrarme semestre a semestre con los conceptos que plantean los alumnos y las capacidades de materializarse y de cobrar, de tomar forma de ello. Es un aprendizaje que también uno recibe, sin duda, sin duda. Entonces, la dispersión, por ejemplo, si uno ve aquí la dispersión, ¿cómo dibujas ahí la dispersión? Es tratar de ir graficando, llevando a línea esto. No lo dejen como un concepto que no analizan, hagan lo suyo, la dispersión. La conectividad es un concepto que va a aparecer aquí, también sin duda. Lo horadado, o sea, a lo mejor para mí, porque yo lo estaba viendo desde arriba, como no conozco el lugar, me parecía que estaba rodeado por pandereta y casi que era imposible de ser atravesado. Entonces a lo mejor iba a pedir ser horadado, ya aparece un concepto, algo tiene que ver con el tema. Entonces, llénense de conceptos, llénense, aunque algunos no tienen nada que ver, se descartan, pero déjenlo dentro. Cuando dicen ustedes, varios de ustedes que tienen esa dificultad con los conceptos, es porque hacen un camino muy lineal, muy rígido. Me parece que esa puede ser una de las posibilidades. Entonces, en la medida que ustedes se saturen de conceptos, van a tener, y lo dibujen, entiendan de qué se tratan o cómo los pueden relacionar con el tema de estudio, les permite ir seleccionando y descartando. Entonces, vínculo, el estar fuera, identidad, y hay muchos conceptos también que ustedes pueden buscar el origen, y eso también es súper aclarador, muy aclarador. Cuando las separan las sílabas y ven el origen de la palabra. Eso, bueno, estos son otros ejercicios que podemos hacer después. Por ejemplo, mira, igual, como que no tienen nada que ver todavía, pero tenía que la casa árbol de Akiisa Hirata, la pueden buscar también, en la plataforma Arquitectura, que es súper interesante porque aparece todo el proyecto, o sea, todo el proceso proyectual, desde la idea y estas operaciones espaciales que hace. Por ejemplo, podría ser un edificio así, la primera. Pero algo pasa con este ir trepando, o sea, si lo ves, y como llegas al nivel de detalle de los cortes constructivos, y del detalle desde el interior habitando ese espacio, es súper interesante realmente como estar en este árbol, como te entra la luz, no es que le pongas una celosía afuera y te filtra o te tamiza el sol, sino que es el espacio el que recoge esos quiebres. Entonces la operación de él finalmente ir perimetrando por este edificio. Tú lo puedes recorrer, o sea, bueno, hay otras imágenes muy buenas donde aparece la gente subiendo, entonces ocupan las terrazas, sales del balcón, o el interior tiene los muros un poquito más salientes, y de manera que tú estás en ese interior y tiendes a mirar hacia arriba, o sea, como buscando la luz. Entonces, ahí hay también un ejemplo de esa conexión desde el concepto, pasando por todas estas operaciones, entendiendo lo esencial hasta llegar al más mínimo detalle. Es re interesante proyecto. Y estas imágenes de abajo son trabajos, o sea, son inspiración, son ejercicios de la arquitecta Natalia Bilbao, donde a partir de de todo un estudio arma unos collages, o sea, es como en vez de una lámina con textos, hacer una que hace con collage. Esto es como que se dice cuando mostráis un poquito, un adelanto de una película, y siempre se me olvidan. Los trailers. Claro. Son ejercicios que podemos hacer. Eso nomás quería compartir acá. Hay tanta cosa que queremos hacer que también ahí les pedimos a ustedes ir acompañándonos semana a semana, porque esas expectativas que tienen con respecto al taller también dependen de ustedes, En la medida que vayan trayendo lo que se va pidiendo, nos da la posibilidad de ir avanzando con los pasos, y nosotros con Pablo tenemos expectativas altas sobre el taller, de llegar hasta el más mínimo detalle con los proyectos. Ya, yo quiero aprovechar estos últimos 10 minutos antes de
que hagamos el break de almuerzo para mostrarle un material que les vamos a dejar en la Moodle, que básicamente es temas de organización. Hoy sí. Que es una especie de agenda, ya la tenía abierta. Primero con las fechas importantes que tenemos como taller. O sea, se supone que más o menos vamos a tener entre 13 y 14 sesiones de taller. Una es la entrega final, entonces vamos a tener 13 sesiones de taller en sí, contando la de hoy, digamos. Y si es que ocupamos algunos jueves incluso, ya como para por lo menos vernos, y porque tenemos unas semanas de recesos con unos feriados ahí que nos van a distanciar mucho los encuentros que tengamos. Ya, este calendario va a quedar en la Moodle, de hecho ya está ahí. Hay fechas importantes que siempre se nos pide comunicar, como por ejemplo el último día de la inscripción de asignaturas, que es el 21 de septiembre, ya para los que, si es que tienen algún problema con eso, ese es el último día, digamos, para inscribirlo, y más importante que ese es el día 7 de octubre, que es el último día para la renuncia de asignaturas. Ya, ese día es súper importante porque si es que por X motivo ustedes sienten que visualizando o proyectando, digamos, el fin de año, ustedes no van a poder cumplir con el taller, ya sea por X motivo, ustedes pueden renunciar a la asignatura y que no quede marcado, digamos, en su currículum académico como un ramo reprobado, sino que se elimina, digamos, su participación de él y no quedan manchados, digamos. Eso es súper importante. Ese es el día 7 de octubre, ¿ya? Como les dije, va a quedar esto marcado y también aparece en su plataforma personal. Esas son las semanas de receso que hasta el minuto fueron comunicadas. Ya tenemos una en septiembre, una en octubre y una en noviembre, y un par de viernes feriados. La entrega final sería el día viernes 3 de diciembre, y esa semana del 29 al 3, digamos, es nuestra semana de solo taller. ¿Ya? Eso es como fecha importante. Evaluaciones. Ya nosotros vamos a ir llenando un programita semana a semana de lo que vamos a ir haciendo como registro, pero ya está calendarizada, digamos, las evaluaciones que para nosotros van a ser acumulativas. O sea, vamos a ir semana de semana haciendo ejercicios y vamos a ir evaluando a cada uno de ustedes, y esa concentración, digamos, va a ser calificada en 2 puntos. ¿Ya? En dos instancias. Una es el viernes 3 de septiembre, ¿ya? Que está como fecha oficial en la plataforma también, y el día viernes 29 de octubre. Esas van a ser las 2 calificaciones de proceso como cierre, digamos, pero en realidad van a ser como acumulativas, digamos, van a ser una concentración de notas. Ahí vamos a cerrar, digamos, ese día vamos a cerrar como el promedio de esa acumulación. ¿Ya? Y la entrega final, digamos, que sería la última. ¿Ya? Entonces, este archivo también va a quedar en Moodle. Y bueno, yo les dejé aquí cada una de las sesiones, ya que vamos a tener, para que yo, digamos, voy a ir dejando lo que vayamos haciendo durante las sesiones. Si es que queda algún encargo, lo escribo aquí y después va a quedar ese archivo en la Moodle siempre guardadito. Entonces cualquier recordatorio de esta va a ser nuestra agenda y va a quedar ahí como listado oficial, digamos, de encargos o de observaciones, cualquier cosa.
como registro del día. Ya esa va a ser nuestra agenda, digamos, del taller. Ya eso como formalidad de las fechas. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? ¿Ya? ¿Ninguna? Ya, súper. Entonces eso, como voy a aprovechar, quedan 5 minutos antes del receso, no sé si... Oye, subí a la Moodle también la plantilla, que también hay que informarla el primer día, lo que es la plantilla base de lo que Ah, es el claro. taller 6. Está al principio donde están novedades para que la lean. O sea, en base a eso se hace el desarrollo del taller 6. ¿Qué otra cosa vamos a... Oye, bueno, en la tarde les vamos a dar una tarea. Partimos a las 2:30 para que estén con lápices, con material de trabajo, con lápices, croquera, plumones, como lo que sea, todo lo que necesitan para trabajar. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Dudas, comentarios? ¿Sugerencias? Profe, Sí. disculpe, no es una duda, lo que pasa es que yo a las 2 tengo que ir al doctor, entonces no sé cuánto me demore. Pero igual voy a tratar de hacerlo rápido para alcanzar a... Era Ya, eso. bueno, en todo caso están en antecedentes de que tienen que armar grupos pues, para trabajar Ya, la primera parte. ya. Ya, y los trabajos, o sea, lo que hagamos en taller, tienes que ponerte después al día. Pablo va a subir la grabación, pero vayan poniéndose al día, no vayan dejándolo para después. Entonces, si cuesta hacer estos ejercicios que van a hacer rápido, o sea, va a ser en cierta medida forzarles a ir soltando la mano y que sin duda les va a ayudar en el momento cuando ya empiezan a diseñar su proyecto. Pero estos ejercicios los tienen que ir guardando, tienen que tenerlos, no correspondería que llegara previo una entrega en que se los pidamos toda esta acumulación de trabajo semana a semana y los estén haciendo. Hagan el esfuerzo de trabajar en este día de taller para que se organicen con sus restantes ramos. O sea, el proceso para nosotros va a ser súper importante. El que ustedes vayan participando y siendo parte del taller. ¿Algún otro comentario o pregunta? No, no, ¿No? no. Ya, entonces dejamos Nosotros seguir. sí, la grabación, claro, hasta ahí. Y volvemos entonces a las 2:30.